Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy estoy aquí en la naturaleza, donde se expresan de forma pura los elementos, donde podemos ver detrás mío, acá hay minerales, estoy sobre la arena, están los vegetales, hay árboles de mucha antigüedad. También tengo delante mío plantas, está un río, hay aves, está el aire expresándose también, unas nubes y el sol justo acá que está siendo tapado por estas nubes. Realmente este es un lugar sagrado, y cuando me refiero a la palabra sagrado es que donde nosotros encontramos un espacio donde todos los elementos están juntos, hay una energía que es tan fuerte que a nosotros nos permite una alineación interna, ¿sí? O sea, nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que sentimos y nuestra forma de accionar en la vida generan un punto de armonía. Es por eso que siempre se dice que la naturaleza nos sana. Y esto que en la actualidad también se le nombra como estos baños de bosque y demás, no son más ni menos que lugares donde la naturaleza está pura, donde el ser humano se ha olvidado y al irse tanto a las ciudades ha perdido la posibilidad de comprender toda la pureza que hay en la naturaleza sin la necesidad de hacer nada. Cómo la naturaleza nos vuelve a centrar con el origen que nosotros somos y cómo al conectarnos con ese origen nuestra vida se empieza a transformar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza, cuando nosotros podemos recibir de ella la fuerza, el poder que ella tiene, dentro de nosotros se empiezan a alinear nuestras células, nuestros órganos, la inflamación de nuestro cuerpo, que es la que produce las enfermedades, empieza nuestro cuerpo a desinflamarse. Entonces, el poder meterse al agua, a un río, de forma natural, genera una alineación con nuestra esencia, que es el lugar donde nosotros pertenecemos y donde nunca deberíamos habernos ido. Entonces, en este momento estoy justamente en este lugar sagrado que me encantaría poder mostrarte, que ya luego lo vas a ver seguramente en alguna publicación. Y es eso, es una invitación, es un llamado de la naturaleza al ser humano a que podamos volver al origen, a la esencia, al lugar de donde somos. El ser humano nunca se tendría que haber ido de la esencia que es. Él es la naturaleza. El ser humano es agua, es aire, es fuego, es una expresión de los vegetales, es y forma parte del reino animal, y también tenemos una conciencia que nos permite comprender lo profundo, lo espiritual. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para sanar nuestra vida es acercarnos a la naturaleza, acudir al llamado de ella y a través de ello poder comprender todo lo que la vida quiere para nosotros. Entonces, si estás viviendo y estás experimentando en este momento un estado de vacío, un estado de malestar, si en tu cuerpo sientes un cansancio, un agotamiento, te podría asegurar que si te acercas a la naturaleza y permites solo que la naturaleza se exprese, como por ejemplo se está expresando ahora a través de mí en esto que estoy hablando, y de forma natural a través del aire, de lo que es sentir el sonido del agua cuando toca las piedras, ese efecto como una cascada, la brisa tocando las ramas como está pasando en este momento, el canto de un ave como está sucediendo ahora aquí, es la expresión de la naturaleza. Es de donde nosotros pertenecemos y donde nosotros nunca nos deberíamos haber ido. Y quiero que te quede claro eso que estoy diciendo. Nunca nos deberíamos haber ido de la naturaleza, ya que somos la naturaleza. Y en la actualidad, como nos hemos ido por esta era industrial y demás a las ciudades, nos hemos amontonado ahí en esos espacios tan reducidos al punto que hemos naturalizado vivir en departamentos donde prácticamente nuestro espacio es mínimo. Es impresionante cómo empieza a haber un estrés en el ser humano, empieza a haber una ansiedad, porque claro, el ser humano no está hecho para vivir en un departamento encerrado en paredes y que incluso por miedo a la inseguridad tenga rejas. Imagínense en eso para un ave
lo que sucede. O sea, nosotros en la actualidad estamos haciendo campañas en todo el mundo, se hacen para poder liberar a las aves del cautiverio, de los zoológicos, de los lugares donde están atrapados. Pero nosotros, más sin embargo, para nosotros construimos ciudades, departamentos pequeños, gente que vive incluso en el primer mundo, en Europa, en París, en otros lugares donde viven en espacios reducidos, que prácticamente es el mismo espacio donde nosotros buscamos que cuando vemos un ave atrapada, ponemos leyes para que esa ave sea suelta. Mas, sin embargo, para nosotros elegimos vivir en espacios reducidos, pequeños departamentos, porque económicamente no nos alcanza para poder vivir. Pero ese mundo lo hemos creado nosotros, con la forma en la cual nosotros experimentamos la vida. Ya que cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza, hay abundancia de alimento para que nosotros podamos vivir ahí. Solo que obviamente nos hemos acostumbrado al flujo de poder tener el dinero para nosotros, a través del dinero poder acceder a todo lo que el dinero nos permite y todos los placeres que el dinero nos da. Pero en este mundo moderno, vuelvo a decirle, nos hemos olvidado de la naturaleza. Como en la naturaleza nuestra ansiedad, nuestra preocupación, esa necesidad que existe en el sistema de siempre querer estar logrando cosas, adquiriendo cosas, se desvanece en la naturaleza. Porque en la naturaleza, por ejemplo, donde yo estoy, como yo observo, por ejemplo, en este momento que estoy observando a mi alrededor todo lo que hay, que son muchos árboles, hay una sierra, unas montañas, se genera en mí una armonía y una claridad de que no hay que hacer nada, de un descanso interno, porque una parte de mí, que es la parte profunda de mí, reconoce que no hay que hacer nada, que debo vivir, que solo debo estar presente, conectado con todo lo que estoy viviendo. Entonces, este movimiento que sucede en las ciudades, movimiento de estar acelerado, de ir siempre haciendo cosas de forma continua y de que no puedo parar, en la naturaleza eso no existe como tal, ya que la naturaleza nos lleva a un punto de descanso. Y cuando nosotros estamos cansados, si te acercas a la naturaleza, vas a darte cuenta cómo de forma instantánea empieza a venirte como un sueño. Es un sueño. Y ese sueño no es un cansancio como el de la ciudad, sino más bien tiene que ver con la naturaleza invitándonos a descansar. Y es por eso que uno se acuesta en la arena, si estás cerca del mar o si estás en un bosque, te acuestas, te duermes y a la media hora te sientes recuperado. Hay nueva energía, probablemente los dolores se han ido también, porque justamente estamos volviendo a la esencia. Y es el lugar donde, vuelvo a decirte, nunca nos deberíamos haber ido. Entonces, fíjate algo, esto es algo muy importante que tienes que comprender, porque te va a volar la cabeza si lo logras comprender como lo estoy comprendiendo yo mientras te lo digo. Nosotros estamos haciendo que en los zoológicos y las aves y todo hemos hecho diferentes leyes para poder soltar, para que ellos sean libres. En todo el mundo está pasando esto. Más sin embargo, nosotros estamos haciendo cárceles para nosotros. Cada vez más en la ciudad, más apretados, y por la incapacidad que tiene el ser humano para comprender la vida, incluso por formas en las cuales se comporta, tiene que hasta terminar en cárceles, directamente preso, porque el hecho de no comprender, de no sanar sus heridas, lo lleva a un punto en el cual él ya no puede con su vida. Entonces necesita la justicia ir y encerrarlo en un lugar. O sea, hemos llegado a un punto donde realmente nosotros tenemos que comprender que hay muchísima sabiduría en la naturaleza que nosotros hemos pasado por alto y que hoy la necesitamos para podernos liberar de esas jaulas que nosotros hemos creado para nosotros mismos, dándole libertad a los animales y comprendiendo que los animales deben ser libres, pero nosotros haciendo cárceles para nosotros, cárceles en nuestros trabajos, trabajando 12 horas por día, cárceles en la vida que tengo al estar con una pareja que no quiero estar, al hecho de estar sobreexigiéndome para poder agradar al sistema en el cual estoy, y todas las cosas que hemos creado los seres humanos que nos llevan a un punto de sometimiento. El hecho de cuidar tanto la estética de nuestro cuerpo, tener tanta preocupación y tanto aval, tanta necesidad de avalarnos a través de esos recursos, de esos medios, perdiendo la esencia. Y es por eso que hay tanto en la actualidad, tanta depresión, tanta angustia, tanta preocupación, tanto miedo. Porque es el miedo de estarte convirtiendo en alguien que no sos y viviendo en un lugar al cual no perteneces.
Es por eso que cuando ves a un pájaro en una jaula o a un animal en una jaula, te genera ansiedad, te genera inquietud, te genera esto de decir, ese animal debería ser libre. Pero realmente no miras tu cárcel, tu propia jaula, esa jaula que has construido para estar y que tienes miedo, de la cual obviamente no puedes salir de ahí. Entonces, la observación que yo puedo compartir desde este lugar tan amplio que me permite la naturaleza, de puedo mirar hacia los costados y puedo sentir esa expansión de mi conexión con la naturaleza, de los elementos, sí, que son parte y son mi esencia, donde somos uno. Es que puedas comprender que has construido una cárcel en tu vida, en tu pensamiento existe una cárcel, en lo que sientes de forma continua, ese malestar es una cárcel, de la cual los animales no viven realmente, porque los animales pueden expresarse libremente. Si hay un lugar que no les gusta, ellos se mueven hacia otro lugar, pueden convivir incluso con otras especies. Y lo que nosotros, como he dicho un par de veces, nosotros llamamos como animales salvajes y demás, solo están generando un punto de armonía en el ecosistema para que todo pueda mantenerse en un orden. Pero los seres humanos somos los únicos que generamos un autocastigo, una autoexigencia y un maltrato hacia nosotros mismos y hacia nuestras familias por la incapacidad de comprender que no hemos sido creados para vivir de la forma en la cual estamos viviendo. Entonces, ese es el llamado de la naturaleza para vos, para mí, para todos. Necesitas salir de esa jaula en la cual estás. Y lo que te va a sacar de esa jaula en la cual te encuentras es la naturaleza, es volver al origen. En la naturaleza no necesitas pensar tanto, no necesitas estar reflexionando. La naturaleza te genera un estado de armonía sin ningún esfuerzo. Ese esfuerzo que haces en la ciudad por sentirte bien, por salir de copas, por salir con amigos, esa necesidad de placer que hay en la ciudad, que es insaciable, que todo el tiempo la estoy buscando tapar con algo, en la naturaleza no existe. Porque esto que está sucediendo ahora, el canto del ave, sentir cómo el aire frota en lo que sería las ramas, genera un estado de tranquilidad. Sentir el agua, cómo corre por los ríos, poder observar una montaña, poder observar el cielo, como lo estoy haciendo yo ahora, las nubes, genera un punto de armonía que sacia de forma instantánea esos deseos que existen en el sistema y que ha creado el sistema para que todo el tiempo estés consumiendo a un punto de que siempre estás necesitando algo y no puedes parar. Toda esa energía, que es una energía densa porque solo produce placer, no produce bienestar, solo produce un placer momentáneo. Y por eso es que cuando no estás necesitando la ropa del gimnasio, estás necesitando irte por el punto de la estética o hacerte tales cuidados, o de repente querer comprar algo, que el auto que tienes ya no te sirve y que ahora quieres uno nuevo, que el móvil, el celular en el cual estás viendo este video ya el año que viene no quieres tener, y todo ese punto de ansiedad, de todo el tiempo todo se está volviendo viejo, todo se está perdiendo, que es el que existe en el sistema, y que no digo que esté ni mal ni bien, pero es real que si lo miramos de forma profunda, al ser humano no le permite evolucionar y comprender que eso es insaciable, ¿sí? Que no se va a saciar nunca. Y si lo miramos desde ese lugar, sí es real que eso no está bien. Y que si vos te encuentras atrapado en el sistema, en la sociedad, algo que por ejemplo a mí me ha pasado, yo que he vivido en las ciudades y he vivido en las capitales, sé lo que es el ruido de la ciudad, lo que es estar encerrado en un departamento, lo que es ni siquiera poder tener un espacio para caminar, porque lo he vivido y en un punto hasta me gustaba esa vida. Yo me di cuenta que no era más ni menos que por el ruido que yo tenía en la cabeza. Entonces el ruido que yo tenía en la cabeza era lo que hacía que yo necesitara vivir en esos lugares. Mas sin embargo, cuando empecé a sanar mi vida, de forma natural me empecé a alinear con la naturaleza, porque la estabilidad que yo sentía dentro resonaba más con la naturaleza que con la vida de la ciudad. Entonces, este es el llamado de la naturaleza. Si estás viviendo una vida que te incomoda, que no te gusta, que sientes que no funciona por ahí, es porque obviamente necesitas volver al origen.
Y si ya has probado con lo que el sistema te provee, ese placer que genera el sistema, porque el sistema no conoce la plenitud, solo conoce el placer. O sea, el placer de salir, el placer de conocer a alguien nuevo, el placer siempre en un punto de placer. Todas las relaciones, todo en un punto de una necesidad sexual, de generar dinero, siempre en un punto de tengo que estar haciendo algo para generar algo porque si no voy a dejar de valer. Todo eso desaparece, porque en la naturaleza eres. Y en la naturaleza se te reconoce por lo que eres, no por lo que logras, no por lo que tienes, no por los métodos, no por los objetivos, ¿sí? Sino más bien por el solo hecho de estar. Como lo que sucede en este momento aquí. Acá siento la plenitud de solo estar. No hay nada alrededor mío que me esté demandando que tiene que ser transformado, cambiado algo, sino que todo me está mostrando que hay una armonía y que esa armonía, si yo me abro a recibirla, se genera una armonía dentro mío, porque justamente la vibración de este lugar conecta con mi vibración, y si hay una alteración en mí, el solo hecho de entregarme a este lugar, a estos elementos, a este lugar sagrado, que es la naturaleza, genera una armonía en mí, que es la que desde este lugar concibo que la vida es algo agradable, y es algo que disfruto, y es algo que me hace bien, y ya no necesito lograr nada, sino que lo que hago es todo lo contrario, estar disfrutando de esto que estoy sintiendo. Entonces, esa es la invitación de la naturaleza para tu vida. Esa es la invitación de los elementos para tu vida. Los elementos están esperando para que vos vuelvas a conectar con ellos y puedas sentir todo este estado de plenitud que yo estoy sintiendo mientras te hablo. Entonces acá hay mucho que tienes que comprender de todos los elementos, de los reinos que nos rodean. Al final date cuenta que el ser humano no está tan evolucionado como cree que ha evolucionado, sino que más bien esa evolución tiene que ver con algo externo, algo superficial. Pero en lo profundo, el ser humano sigue estando en un estado de preocupación, de malestar continuo, porque esa evolución es superficial, solo es externa, solo trabaja la materia de forma externa. Entonces esa transformación, como nunca termina llenándose, esta idea de mover la materia desde lo externo, eso genera un agotamiento tremendo en el ser humano. Más, sin embargo, en la naturaleza, como no hay este punto de tengo que estar moviendo la materia, porque la materia se está expresando de una forma que a mí me genera una tranquilidad muy grande, se deshace esa ansiedad por hacer que está en la ciudad. Porque justamente la ciudad lo que no tiene es eso. Hay una aislación de la tierra, todo es cemento, todo es ruido, todo es cercanía con respecto a los espacios. Entonces el ser humano de forma innata empieza a buscar algo que sacie esa ansiedad, esa incomodidad de me falta algo, pero no comprende que eso que le falta está aquí, en la naturaleza, y que está puesto para todos, y que es gratuito, que no es algo que tienes que comprar. La naturaleza, puedes acceder a ella, y ella tiene toda la energía como madre para poder abrazarte en esa situación en la cual te encuentras. Es por eso que muchas personas que han atravesado momentos de depresión, de ansiedad y demás, eligen ir a vivir a la naturaleza y dicen: mi vida cambió, yo vivía en el sistema lleno de problemas, me acerqué a la naturaleza y he empezado a vivir mejor, mucho más tranquilo, porque claro, se alinea esa parte interna, se reconoce con los elementos, se nutre de ellos y por ende genera un punto de estabilidad y de paz, que ese estado de estabilidad y de paz en el sistema como tal no existe, porque el sistema está hecho justamente para que el ser humano consuma, para que se mueva, para que siempre esté haciendo y para que siempre vea que le está faltando algo. Por eso cuando uno sale a cualquier lugar ve que le falta algo y dice: y si no es la ropa es esto, y si no es el pelo, y siempre estoy buscando algo, siempre me falta algo. Ese algo, eso que necesito, desaparece cuando uno conecta con la naturaleza, ¿sí? Porque es tanta la vibración, es tan alta, como se dice, expande tanto,
que es como que nuestro ser empieza a descansar justamente de toda esa necesidad de búsqueda y se ha dado cuenta que en ese momento ha encontrado, ¿sí? Y eso es lo que el ser humano todavía no despierta, que lo que está buscando en la ciudad y que cree que es algo externo, en la naturaleza ya está. Y ese estado te permite descansar de forma inmediata. Así que a eso estás invitado. Y por eso es que este es un lugar sagrado donde puedo ver la expresión de todos los elementos y donde todos los elementos de alguna otra forma me están transmitiendo a mí un estado de plenitud, de bienestar, que es el que me permite que yo me exprese y te pueda compartir desde este lugar todo esto que estoy sintiendo. Así que te invito a que te puedas formar en chamanismo, en la sabiduría de la naturaleza. En esta formación vamos a comprender de forma profunda los elementos, los reinos, cómo nos aportan a nuestra vida, cómo poder comprender el mensaje que ellos tienen para que nosotros podamos sanarnos, ya que en la naturaleza nos sanamos cuando comprendemos realmente cómo poder integrarla en nuestra vida y para que pueda formar parte también, obviamente, de las sesiones y los acompañamientos. De esta forma podemos llegar a este recuerdo que nosotros tenemos y que con el solo hecho de alinearnos con ello podemos recibir todo lo que la naturaleza tiene para nosotros, y es lo que nos hemos olvidado. Y ahí justamente aparece el llamado del chamán, que no es más ni menos que el puente entre lo espiritual y la materia, justamente para poder hacer esto que estoy haciendo, expresarte a vos que necesitas de forma urgente acercarte a la naturaleza para poder recibir de ella todo lo que ella tiene para tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo.